Los viernes pasados hemos estado meditando las parábolas que se llaman parábolas de la misericordia, que están reportadas en el Evangelio de San Lucas. La parábola de la oveja perdida, de la moneda que es hallada, que también estaba perdida, y hace 8 días meditaron la parábola del Padre Misericordioso. Algunos le llaman la parábola del Hijo Pródigo, pero creo que el título propio de esta parábola sería más justo llamarlo la parábola del Padre Misericordioso. Y en estas parábolas lo que el Señor nos ha enseñado es que Él tiene compasión del pecador. Y la compasión que el Señor tiene del pecador es que Él mismo sale a buscarlo. No es Dios el que está sentado en su trono esperando a ver a qué hora se acercan los pobres pecadores para que Él les dé una reprimenda, los corrija, les llame la atención y entonces les dé un castigo. No, la palabra de Dios nos ha enseñado que Dios es un Padre que espera, sí, con paciencia, porque Él tiene mucha paciencia para con el hombre. Él va a tener siempre paciencia, Él siempre va a esperar a sus hijos. Pero además de esperar y de ser muy paciente para con los hombres, el Señor sale a buscarlos. El Señor sale a buscar al hombre que está perdido, al hombre que está sumergido en el pecado. Y Dios, que es un Dios del encuentro, Dios es especialista en el encuentro, ¿eh? Dios es especialista en el encuentro, va a propiciar muchas veces que el hombre se encuentre con su misericordia, porque Él sale a buscarlo. Por eso es que el cristianismo es llamado una religión revelada, porque no es que los hombres tomen la iniciativa para buscar a Dios, es más bien Dios quien sale a buscar al hombre. Y muchas veces el hombre perdido en sus asuntos, con la mente ennublecida por el pecado, la mirada también, el hombre ciego que no sabe mirar porque está muy metido en su egoísmo, también en su propio pecado, no se da cuenta que Dios está allí. Por eso es que Dios siempre va a estar buscando al hombre y va a propiciar. Estas parábolas, pues, de la misericordia nos enseña que Dios sale en busca del hombre, del que está perdido. Y los que ya se han encontrado con Él, el Señor no los abandona. El Señor no los pierde de vista. Es que Dios, para Dios, todos somos importantes, buenos y malos, justos y pecadores. Dios ama a todos. Es un Padre misericordioso. Hoy vamos a ver el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. Esta no es una parábola. Aquí Jesús no va a tomar un ejemplo un ejemplo alegórico. Jesús va a partir de la realidad, cómo actúa la misericordia. En las parábolas el Señor ha tomado ejemplos del pastor, de la señora que pierde una moneda, nos contó una historia de un padre que tenía 2 hijos, etcétera, ¿no? Ahora el Señor no nos va a contar parábolas, hoy el Señor nos va a decir cómo se actúa con misericordia. Pues bien, vamos a buscar el capítulo 8 de San Juan, versículos del 1 al 11. La mujer adúltera. El Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Si tienen sus celulares, ahí bajen el volumen o pónganle en vibrador para que no nos vayan a molestar en media plática, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. Luego,
Como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse, y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me sorprende mucho la forma en que el autor de este evangelio introduce esta perícopa. Vean el versículo 1. El versículo 1 y el 2 pareciera como si fueran dos versículos introductorios. Nos van a preparar y nos van a contextualizar en qué circunstancias, en dónde se llevó adelante toda esta experiencia de esta mujer adúltera con Jesús, incluyendo estos mismos maestros de la ley tramposos. Vean, el versículo 1 y 2 es como versículos introductorios. Pero Jesús se dirigió al monte de los olivos. ¿Qué hacía Jesús en el monte de los olivos? Jesús en el monte de los olivos acostumbraba a orar. Jesús, además de ser un gran misionero, claro, es el misionero del Padre, el enviado de Dios para anunciar a todos los hombres su palabra. Y es un misionero incansable. Es un misionero que toda su vida está atendiendo a la gente, escuchándola, sanando enfermos, expulsando demonios, enseñando la palabra. Vaya, nuestro Señor no se cansa de hacer el bien. Él mismo lo dijo: mi Padre trabaja siempre, yo también trabajo siempre, siempre hago el bien. Pero Jesús también, así como es un gran misionero, un misionero de grandes horizontes, incansable, es un gran hombre de oración. Digo hombre, ¿verdad? Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo es orante, es el Cristo orante. Así como podemos llamarlo el Cristo misionero, es también el Cristo orante. Y justamente pasaba largas horas de oración en comunión con su Padre. Y lo hacía durante la noche, porque durante el día vivía siempre ocupado, vivía haciendo siempre el bien. Entonces, Jesús va al Monte de los Olivos a orar. Pasa mucho tiempo orando, y también otro evangelio nos dice que en la noche, pasaba muchas horas durante la noche orando. Esa unión vital con el Padre es importante. Esto nos enseña que también nosotros, si queremos ser auténticos cristianos, debemos ser cristianos que oran. Y que la oración no solamente sea un mero acto de estarle pidiendo a Dios, que a veces pareciera que nuestra oración es en realidad pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. La oración no es pedir solamente. La oración es un encuentro con el Padre y es un encuentro vital con Dios. Si nosotros no vivimos de Dios, entonces no somos hijos de Dios. La vida del hombre se seca, la vida del hombre se pervierte sin esa íntima comunión con Dios. Entonces, la oración no es solamente pedir. La oración es un encuentro amoroso con Dios, es un encuentro vital. Bien, entonces Jesús se dirigió al Monte de los Olivos. ¿A qué? A orar. Y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. El templo. De hecho, el autor del Evangelio de San Juan es muy importante el escenario del templo. El templo es un lugar donde se realizan algunos acontecimientos importantes en la vida de Jesús. En el templo, Jesús expulsa a los vendedores y deja claro que la casa de Dios es casa de oración. En el templo, Jesús hace algunos milagros. En el templo, Jesús enseña. En el templo también se decide la muerte de Jesús. El templo es importante. Para los enemigos de Cristo, el templo va a ser el lugar de la autoridad tanto religiosa como política, el poder absolutista,
el poder opresor. Para este autor del Evangelio, vuelvo a repetir, del Evangelio de San Juan, el templo va a ser el lugar del poder opresor, de los que deciden la muerte del justo. Pero también el templo, como lo dijo en algún momento en el mismo Evangelio, va a ser el lugar de la casa de oración, donde los hombres se encuentran con Dios, sí, a través de la oración, a través del sacrificio, pero también a través de la palabra. Porque en el templo deberían de estar los sacerdotes, hombres de la palabra, para enseñar al pueblo de Dios la palabra de Dios. Pero resulta que en el Evangelio de San Juan, las autoridades judías no ocupan su papel de enseñar la palabra. Más bien son los opresores, los que tienden trampas al justo y que condenan al justo. No solamente porque van a condenar a Jesús, también porque van a condenar a una mujer. ¿Que es culpable? Sí, porque el autor del Evangelio es muy claro y dice que esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. Pero el poder opresor, que debería de ser en realidad el que enseñe la palabra de Dios, en realidad están tan entretenidos en otros intereses que se les ha olvidado su tarea. Entonces, ¿qué hace Jesús en el templo? Jesús en el templo va a enseñar la palabra de Dios. Eso es lo que hace Jesús. Vean el mismo versículo 2. Dice, la gente se acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Se sentó. Ese acto de sentarse, el verbo sentarse, significa que con toda autoridad él enseñaba la palabra. Por eso se sentó y empezó a enseñarle a la gente. Pero resulta que la enseñanza de Jesús no solamente son ideas bonitas, no es una doctrina. La enseñanza de Jesús es una manera de vivir. ¿Qué es lo que el Señor les va a enseñar ahora a la gente que les está escuchando? Incluyéndonos a nosotros, porque esta palabra que se está predicando ahorita es Cristo mismo que está sentado entre nosotros y nos está instruyendo a través de su palabra. ¿Qué nos va a enseñar? El Señor nos quiere enseñar la gran lección de la compasión, de la misericordia y del perdón. Esto es práctico. La enseñanza cristiana es práctica. La enseñanza cristiana es vida, es una manera de vivir, una manera de ser. ¿Cómo tenemos que ser los cristianos? Partimos de una experiencia del encuentro con la misericordia para que seamos misericordiosos. Dios es misericordioso conmigo, yo tengo que ser misericordioso con los demás. Versículo 3, los que traigan su Biblia. Los maestros de la ley y los fariseos. Vean, los maestros de la ley y los fariseos eran ese grupo de personas, autoridades religiosas, que deberían de enseñar la palabra de Dios no solamente con su voz, sino con su vida. Vean lo que hicieron. Llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de todos los presentes y le dijeron a Jesús. Antes de leer el versículo 4, vean, estos, además de ser gente malvada, que no se dedica a hacer lo que le toca, es mentiroso. Versículo 6, vean lo que dice el versículo 6, antes de leer el versículo 4. Ellos preguntaron esto para ponerlo a prueba. Ellos, los maestros de la ley y los fariseos, que debían enseñar la ley de Dios, la misericordia de Dios, son los que tienden trampas. Y esto para nosotros es también muy importante y un punto de reflexión. Nosotros somos cristianos. Nosotros decimos creer en Jesús. Nosotros decimos que Dios es un Dios de amor. Pero ¿no será que muchas veces también tomamos el papel de estos que juzgan y condenan? Que vivimos mirando los defectos, las miserias del otro, pero no vivimos mirando nuestros propios defectos para corregirnos y enmendarnos. Exigimos a los otros que cambien, pero nosotros no cambiamos. Estos malvados quieren tender una trampa a Jesús, no son honestos, o sea, son verdaderamente hipócritas. Se presentan de una manera, pero en realidad son tramposos. Porque vean, ¿cómo le llaman? Versículo 4.
y le dijeron, maestro. ¿A un maestro se le tiende una trampa? ¿A un maestro se le pregunta para ver en qué falla y entonces tener motivo para condenar? Son verdaderamente malvados. Maestro. Llevan a la mujer, la ponen ahí enfrente de todos. Están en el templo. Vean, en el templo. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Y entonces el autor del Evangelio nos aclara, estos no preguntaban porque quisieran saber, más bien preguntaban para tender una trampa. La mujer al final de cuentas es un chivo expiatorio. Es la carnada para ver si Cristo cae en la trampa y así entonces tener algún motivo para condenarlo. Al final de cuentas, estos, además de ser malvados, son utilitaristas. Están utilizando una pobre mujer. Y son tan demasiado injustos porque sí, efectivamente, la ley del Señor ordenaba que mataran a este tipo de mujeres. Y eso está reportado en el Levítico 20, versículo 10, y también en el libro del Deuteronomio, capítulo 22, versículos del 22 al 24. Ahí está expresada esa ley. Cualquier mujer que se encuentre en pleno acto de adulterio debe de morir a pedradas, pero también la ley del Señor dice, y también el hombre que se ha hallado en pleno acto de adulterio con una mujer debe de ser condenado. Qué curioso que aquí no traigan al hombre. ¿Por qué sí a la mujer? Porque en realidad a estos no les importaba si en realidad estos dos, el hombre y la mujer, estos pobres hallados en pleno acto de adulterio, en realidad no les importaba eso. Ellos querían tenderle una trampa al Señor. Son perversos, son malos. Versículo 6. Ellos preguntaron esto para ponerle a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó a escribir en la tierra con el dedo. No les contestó. Maestro, ¿tú qué dices? Seguramente el Señor no contestó porque, pues es lo que dice la ley. Pero al final de cuenta, no estaban cumpliendo la ley, porque vuelvo a preguntar, la ley decía que también el hombre. ¿Y en dónde está el hombre? Nada más traen a la mujer. ¿Y en dónde está el hombre? Entonces Jesús no dice nada. Y miren, aquí yo voy a ser herramienta de mi imaginación. Permítanme utilizar mi imaginación. ¿Por qué Jesús no contestó inmediatamente? Primero porque Jesús no es un payaso que va a encontentar a estos malvados perversos. Jesús no es un títere de estos. Jesús es la verdad. Por eso Jesús no responde a su pregunta tramposa, porque Él no es un títere, Él no es un bufón. Tampoco Jesús es aquel valentón que va a decir, ay, aquí yo voy a decir la verdad. No, Jesús es la verdad. Y la verdad no necesita ser defendida porque la verdad se defiende sola. Jesús guarda silencio. A mí me hace pensar que, por eso les digo, déjenme utilizar mi imaginación. ¿No será que a lo mejor esa mujer sí fue hallada en pleno acto de adulterio? O a lo mejor le está pasando como Susana ahí en el Antiguo Testamento. Una pobre mujer que, porque no se dejó llevar por los instintos perversos de esos dos cochinos, ancianos, asquerosos, y eran sacerdotes, servidores de la ley de Dios, que no se dejó arrastrar por sus malos deseos. Estos la culpan de que estaba en adulterio. ¿No será a lo mejor esa pobre mujer también el mismo caso? O pensemos, ok, es una mujer que sí fue hallada en pleno acto de adulterio. Y vuelvo a repetir, el Evangelio mismo lo dice, ¿no? Una mujer que fue hallada en pleno acto de adulterio. Pero se imaginan si la encontraron en pleno acto de adulterio,
¿Cómo la habrán tratado? ¿La habrán tomado? ¿La habrán golpeado? ¿La habrán desnudado enfrente de todos? ¿La habrán abusado? Una mujer que al final de cuentas está en una condición deplorable, en su condición femenina, totalmente humillada, porque además está expuesta allí enfrente de todos en el templo, en el templo. Una mujer que su condición está totalmente pisoteada. Seguramente a lo mejor también manifestación de su pecado que ha cometido. Pero al final de cuentas hay una injusticia aquí, porque no está el hombre también con el que la hallaron en acto de adulterio. Es una injusticia. Bien, esta mujer seguramente viene toda temerosa, toda espantada. Si ella a lo mejor habrá escuchado de Jesús, no, pues este es un hombre justo, él conoce la ley, pues seguramente va a decir, pues mátenla. Y si dice mátenla, entonces los maestros de la ley van a decir, toda tu enseñanza es una mentira, ¿no que predicas la misericordia? Y si el Señor dice, no la maten, ¿qué van a decir? Entonces eres un traidor de la ley de Moisés. No estás cumpliendo la ley de Dios. Entonces tú no puedes ser profeta. No puedes ser un auténtico profeta de Dios porque estás faltando a la ley. Jesús, que es la sabiduría en persona, no responde. Lo único que hace es, se agacha y empezó a escribir con el dedo en la tierra. Este versículo 6 del capítulo 8 de San Juan ha recibido muchas interpretaciones. ¿Qué habrá escrito Jesús en el suelo? En realidad el texto bíblico no lo dice. Simplemente dice Jesús se agachó, se inclinó y empezó a escribir con el dedo en la tierra. ¿Qué habrá escrito? ¿Qué estaba haciendo? ¿O estaba dibujando a algo? ¿O qué palabra pudo haber puesto en el suelo? Algunos dicen que lo que puso fue misericordia. Gesed, ¿no? La misericordia. No sabemos. Sin embargo, vean, acto seguido, Jesús se levanta y entonces dice, aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes que no tenga pecado, tire la primera piedra. Vean el versículo 8, una reacción inmediata. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. ¿Qué escribió? Versículo 9. Eso que escribió Jesús en el suelo provocó una reacción inmediata en aquellos que estaban acusando a esta mujer. Versículo 9. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Viejos en mañas y en pecado. Lo que escribió Jesús en el suelo provocó, además de lo que Él les dijo, que estos se fueran. ¿Qué habrá escrito? Hay una interpretación que a mí me convence más, que dice que Jesús empezó a escribir en el suelo algunos pecados que también merecían pena de muerte. Empezó a escribir y entonces estos malvados, viejos en mañas y en pecados, al ver lo que estaba escribiendo Jesús, seguramente interpelaron su conciencia y dijeron, creo que yo también merezco que me maten porque he infringido la ley de Dios. Y yo que soy maestro de la ley, yo que soy un fariseo, los fariseos que eran como el movimiento más radical en el cumplimiento de la Torá. Entonces Jesús empieza a escribir esos pecados que ellos habían cometido y que merecían seguramente también la pena de muerte. Bueno, vaya, estos se dejaron tocar la conciencia, al menos les remordió un poquito la conciencia y dice que se empezaron a ir, empezando por los más viejos. Se fueron. Bien, ahora, lo siguiente es todavía un poco más importante que haber puesto en evidencia a estos traidores, tramposos, hipócritas.
la continuación del versículo 9. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, vean qué bonito es este versículo. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer, solo. Ahí hay un encuentro muy bonito, un encuentro extraordinario, el encuentro de Dios, el encuentro del Señor misericordioso con la mujer pecadora. Se quedan solo los dos. ¿Dónde quedó toda la gente que estaba ahí? Esa que Jesús le estaba enseñando y seguramente toda esa gente que traían los fariseos y maestros de la ley. Porque aparte de mentirosos y tramposos eran alborotadores del pueblo. Bueno, no importa dónde están, lo importante es lo que dice este versículo. Cuando Jesús se quedó a solas con la mujer, el encuentro de Dios con la criatura. El Dios misericordioso que no tiene asco de tocar la parte más enferma y doliente del hombre, su pecado. Y esta mujer que se encontraba ahí humillada, tirada en el suelo, sobajada, seguramente golpeada, y vuelvo a repetir, a lo mejor hasta en el camino abusada por estos cochinos. Una mujer totalmente destruida en su dignidad como persona. Y me hace pensar en algo que nos da esperanza. Esta mujer, que sí era una pecadora, porque al final de cuentas Jesús le dice, levántate y no vuelvas a pecar, quiere decir que sí había pecado. Esta mujer pecadora, ese día ella despertó y no sabía que su mismo pecado la iba a llevar al encuentro con la misericordia. Y esa es una gran enseñanza, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestro pecado nos aparta de Dios. Y sí, ciertamente, el pecado en su realidad más radical nos separa de Dios. Pero en Cristo es justamente la realidad misma del pecado la que nos lleva a encontrarnos con su misericordia. Su propio pecado la llevó a los pies de la misericordia. Entonces esto a nosotros nos da esperanza porque nuestras realidades de pecado, ahí donde nosotros pensamos que ya no hay solución, que ya no hay esperanza, que todo está terminado, que yo no puedo cambiar, hoy la palabra de Dios nos enseña que es justamente esa realidad de pecado la que nos lleva a los pies de la misericordia. Nuestro propio pecado es la vía que nos lleva a experimentar el perdón de Dios. Para encontrarnos con el Señor no nos está pidiendo que seamos personas perfectas, puras, inmaculadas, porque no lo somos. La experiencia de la misericordia parte de la experiencia del pecado. Mi pecado, mi pecado, pero cuando estoy humillado, cuando soy capaz de reconocerlo, me lleva al encuentro de la misericordia. Esto es esperanzador, ¿sí? Se encuentra entonces solo con la mujer que se había quedado allí. Versículo 10. Se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? ¿Dónde están los que te estaban condenando? ¿Dónde están? Y ella le contesta, versículo 11, ninguno, Señor. Y Jesús le dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Yo tampoco te condeno. Eso es importantísimo también, porque él había dicho, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En realidad, ¿quién era el único que tenía la potestad de ser juez en ese momento y de condenarla? Él. Él era el único, porque no tenía pecado, porque es Dios, que podía condenarla y con toda razón. Y no lo hace. ¿Qué es lo que le da en vez de la condena a la muerte? El perdón. Yo tampoco te condeno. Resulta que
La bondad de Dios se manifiesta en su mayor esplendor cuando Él es capaz de ofertar el perdón al pecador. Y esto lo va a llevar hasta el extremo. Cuando Él está en la cruz, cuando Él está en la cruz, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar el perdón. Y no solamente va a decir, los perdono, va a rezar a su Padre del cielo que perdone a todos ellos que no saben lo que hacen. ¿Y saben en qué momento fue? ¿En qué momento específico fue cuando Jesús dijo a su Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Cuando le estaban perforando las manos. Aquí está una doctora. Aquí, cuando pasa aquí, cuando le clavaron aquí en las muñecas al Señor los clavos, pasan nervios. ¿Cómo se habrá retorcido el cuerpo de nuestro Señor ante tremendo dolor? Y fue cuando más álgido estaba su dolor, cuando Él dijo, Padre, perdónalos. Dios en su misericordia, cuando el pecado de la humanidad es grande, Él manifiesta más su amor perdonando. Yo tampoco te condeno. Levántate, vete, pero no vuelvas a pecar. Sí había pecado la mujer. ¿Y qué hizo el Señor? La perdonó. La perdonó. Y esto de su perdón le da una nueva dignidad. Por eso es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, a pesar de nuestro pecado, de nuestra vida pasada, de lo que seamos, pero Él nos oferta su perdón, nos dice lo mismo que esta mujer, yo tampoco te condeno ahora, vete y no vuelvas a pecar. Pero eso de vete implicaba también que ella se levantara, ponte de pie y no vuelvas a pecar, ahora levántate. Eso de levántate en la Biblia significa resucita. Ya no estés tirada como en los muertos. Levántate, resucita una nueva vida. Por eso es que el cristiano, a partir del perdón de Dios, a partir del encuentro con Jesús en su misericordia, no puede vivir como un derrotado. No puede vivir siempre esclavizado a su pasado. O sea, es que sí, ya Dios me perdonó y su misericordia es grande, pero yo no puedo olvidar mi pasado porque es mucho. O sea, sí, no se va a olvidar y no se trata de que olvides. Se trata que a partir de su perdón, ahora, el recuerdo de tu vida pasada sea un testimonio, pero no para llorar y tirarse a la tristeza, sino para decir, miren lo que Dios ha hecho en mí. Por eso ahora vivo gozoso. Por eso yo no apruebo ese tipo de cristianos que siempre toda su vida tiene que ser lágrima, moco. No, o sea, sí hay que llorar nuestros pecados, sí, pero oigan, nuestra vida después del encuentro con la misericordia de Dios, la referencia no tiene que ser nuestra vida pasada, sino el encuentro con su misericordia. Y que no se va a olvidar nuestro pasado, sino que ahora nuestro pasado, por muy oscuro que sea, nos va a servir para decir, miren el poder de Dios, que me perdonó y me ha dado una nueva vida. Por eso no nos permitamos vivir arrastrados. Yo tampoco te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y a partir de ese momento, esta mujer se le renovó la vida. Y ya no le iba a importar que después de este acontecimiento, seguramente, permítanme utilizar nuevamente mi imaginación, le iban a volver a ver entre las calles y la gente le iba a señalar, mira, es la adúltera del otro día, mira, mira, es la que iban a matar. Ya no le iba a importar, porque ella tenía una nueva vida. Creo que deberíamos de aprender mucho eso, porque de repente nosotros, ay, sí, Dios me ha perdonado, pero me da pena, me da miedo, es que la gente me conoce. Esta mujer
Después del encuentro con la misericordia, yo creo que ya no le importaba que la anduvieran señalando, porque el Señor le había perdonado. El perdón del Señor nos da una nueva vida, nos da una nueva identidad, nos recobra la dignidad que habíamos perdido por el pecado. Por eso no se vale que anden ustedes así como, ay, es que yo soy un gran pecador, ya no presumas tanto, ya sabemos que lo eres, ¿sí? Pero si el Señor te perdonó, levántate, pero no vuelvas a pecar. Fíjense, el Señor también da una sentencia, no vuelvas a pecar. Esta expresión la escuchamos en otro momento cuando le dice al otro, ¿no? No vuelvas a pecar, no sea que te pase algo peor. Es una sentencia fuerte. Ya te perdoné, pero esfuérzate, que ya tienes una nueva vida. No vuelvas a hacer lo mismo. Esfuérzate. Qué bonita es esta lectura. A mí me gusta bastante. Sobre todo por esa parte. La mujer no sabía que la situación de su pecado, su propio pecado, la iba a llevar a encontrarse a solas con Jesús. Con Dios todo es nuevo. Hasta el pecado se convierte en una oportunidad para encontrarnos con Él. Claro que eso no significa, entonces ahora, ay, vamos a pecar porque de todos modos me voy a encontrar con la misericordia. Claro, yo no estoy diciendo eso, sino porque a veces nosotros en situaciones de pecado pensamos que ya no hay esperanza, ya no hay solución, y nos desesperamos, nos angustiamos y nos recriminamos a nosotros mismos. Es que tú no puedes, otra vez vuelves a hacer lo mismo y lo mismo otra vez, ¿no? Dice el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedirle perdón, pero Él no se cansa de perdonarnos. Bien, pidámosle al Señor que en este tiempo de Cuaresma, su palabra que nos alimenta, sea para nosotros motivo para encontrarnos con Él, con la misericordia. Vamos a ponernos de pie y vamos a rezar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Virgen del Magnificat, ruega por nosotros.